bastante autoridad para hablar de este tema, porque es un tema que él está acostumbrado a enseñar, que en esta situación creo que su aporte va a ser fundamental. La idea es que él haga la presentación, más o menos calculamos que durará alrededor de 40 minutos, tal vez un poquito más, y las preguntas yo lo que les pediría es que las vayan escribiendo, ¿sí? Así yo voy teniendo una lista y después las hacemos al final de la charla, para no interrumpir la presentación, porque bueno, con este sistema a veces es difícil retomar el hilo de lo que uno venía tratando. Así que espero que estés escuchando, Carlos, porque si no todo esto no tuvo sentido. ¿Estás, Carlos? Delay. Sí, estoy escuchando. Buenísimo. Tenía silenciado por las dudas. Perfecto, no hay mucho ruido ambiente, pero... Perfecto. Bueno, yo me voy a silenciar a mí mismo, entonces... Dale, yo voy cargando la presentación. Vos vas ahí en el botón de presentación, que antes vi que ya lo habías practicado, así que... Sí. Creo que todo sale como si estuviera armado. Bien, ahí la ven bien, la presentación. Yo no la estoy viendo. ¿No? Ok. No. Casi como si estuviera armado. Casi como si estuviera. No, ahí le tengo que dar compartir. Sí, en presentar das una ventana. Sí. Y ahí aparece, va a aparecer. Listo, ahora sí, ¿no? No. Ahí está. Sí, ok. Ok, Bueno, arrancamos entonces. Muchas gracias por estar acá un sábado a las 10 de la mañana. Loable porque denota que uno tiene ganas de mejorar y actualizarse un poco. Les digo que Pavón la quería hacer a 8:30, pero bueno, yo logré negociar, estirarla hasta las 10. La iba a hacer a la tarde, pero bueno. Vamos a hablar un poco de algunas cosas relacionadas a paro y lo que podemos adaptar al contexto de la pandemia. No puedo dejar de repasar antes algo de ACLS. Asumo que los que estamos acá algo entendemos de paro y quizás hemos hecho en algún momento algún curso o lo mejor sería haber hecho la ACLS, pero es difícil hacerla para todo el mundo porque hay distintos niveles de conocimiento de esto, así que para tener un background de conocimiento o definir algunas reglas básicas, vamos a hacer un pequeño repaso de la ACLS y vamos a hablar algo de calidad de RCP, que como instructor de ACLS siempre meto en las charlas porque me parece que es importantísimo y es la base de por qué decimos que hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos a repasar algunas causas de paro, sobre todo mencionando específicamente qué nos puede venir en el contexto de la pandemia si llegamos a tener pacientes con COVID que hacen un paro. Vamos a ver algunas medidas para disminuir el riesgo de exposición nuestra, sobre todo a los aerosoles, que es el mayor riesgo cuando uno maneja un paro. Vamos a mencionar por arriba algunos aspectos específicos sobre la ventilación no invasiva, porque la ventilación no invasiva está en el ojo de la tormenta, porque es un procedimiento que genera bastantes aerosoles. Vamos a hablar de cuándo intubar, esto más que nada referido a los pacientes que no están en paro. Vamos a ver cómo se maneja la vía aérea durante el paro y cuáles son las adaptaciones al protocolo de ACLS por el contexto de la pandemia. Acá vemos, este es el algoritmo clásico que no ha cambiado. Hay algunas adaptaciones, pero el algoritmo clásico es siempre comenzar con RCP, administrar oxígeno y conectar un monitor. Eso es algo básico y es algo que se debería hacer inmediatamente o lo más rápido posible una vez que uno diagnostica el paro. Y si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, es decir, si tiene una FB o una taquicardia ventricular sin pulso, administrar una descarga y hacer RCP por 2 minutos y luego chequear el ritmo nuevamente y si sigue siendo desfibrilable aplicar una descarga y así sucesivamente
incluyendo en algún momento del protocolo los antiarrítmicos como la amiodarona, por ejemplo. Eso es algo clásico, que es lo que sigue estando vigente, y en el caso de que el paciente tenga un ritmo que no sea desfibrilable, es decir, una sistolia, una actividad eléctrica sin pulso, hacer RCP y chequear el pulso, el ritmo, cada 2 minutos utilizando adrenalina. Este es el ritmo clásico y hay que tener especial atención porque probablemente por el contexto de la pandemia y por el tipo de pacientes que nosotros manejamos en Santa Catalina, probablemente estos ritmos sean los más frecuentes cuando uno le vaya a poner el monitor a los pacientes. Es decir, tenemos que estar, si bien tenemos que estar bien al tanto de todo el protocolo ACLS, es importante que estemos bien al tanto de qué hacer en este caso y evaluar las causas del paro. Sobre calidad de RCP siempre decimos, siempre lo metemos en las charlas porque esto es súper importante. ¿Por qué es tan importante la calidad de la RCP? Porque la RCP bien realizada tiene capacidad de salvar vidas. Y en los últimos años se generó bastante conocimiento con respecto a esto y hay una brecha importante entre lo que se conoce y lo que se hace en la práctica diaria y cómo se implementa. Y la RCP de alta calidad es lo que más determina la supervivencia al paro. O sea, ninguna otra de las maniobras que uno hace durante el paro tiene tanta evidencia como la calidad de la RCP para salvar la vida del paciente. Es decir, no importa tanto las drogas, no importa tanto cómo uno maneje la oxigenación, lo importante es cómo uno hace la calidad de RCP. Y una RCP de baja calidad tiene que considerarse un daño evitable, es decir, es análogo a que un paciente tenga una caída o que uno administre mal una medicación, es decir, si uno no hace una RCP de alta calidad, eso se considera un daño que podría haber sido evitable. La calidad de la RCP, ¿en qué influye principalmente? En el retorno a la circulación espontánea. Y el retorno a la circulación espontánea, ¿por qué está determinado? Está determinado por el oxígeno, el aporte de oxígeno que uno le puede hacer al miocardio y el flujo que uno logra obtener en el miocardio durante el paro. Y eso es ¿por qué está determinado el flujo miocárdico? Está determinado por la presión de perfusión coronaria, que no se puede medir. Entonces, como no lo podés medir en el momento del paro, lo que tenés que hacer es asegurarte que las determinantes de la perfusión coronaria, es decir, una RCP de alta calidad, te pueda hacer tener un adecuado flujo coronario. ¿De qué depende la RCP de alta calidad? Depende de 5 puntos que son básicos y sobre todo depende de la fracción de compresión torácica, que es el tiempo que vos estás comprimiendo sobre el tiempo total que duró el paro, de cuán profundas sean las compresiones, que las compresiones recordemos que tienen que ser de 5 a 6 centímetros, de que uno permita una expansión torácica completa, de que uno evite la ventilación excesiva, eso disminuye la presión de perfusión coronaria al aumentar la presión intratorácica, y que uno haga compresiones a una frecuencia de entre 100 y 120. ¿Por qué compresiones de 100 y 120? ¿De dónde sale esto? Bueno, eso sale de estudios en donde se vio que esta es la probabilidad de sobrevida o de la probabilidad de vivir al alta hospitalaria, y estas eran las frecuencias con que habían hecho las compresiones torácicas en observaciones en pacientes que habían tenido un paro. Y se vio que la mayor probabilidad de sobrevida a la alta hospitalaria se vio cuando las compresiones se hacían alrededor de entre 100 y 125. Es decir, para tener una guía uno debería hacer aproximadamente 2 compresiones torácicas por segundo. Y la fracción de compresión torácica es muy importante porque este es un gráfico que muestra las compresiones torácicas y la presión de perfusión coronaria. Como les decía, la presión de perfusión coronaria es el principal determinante que hace que un paciente tenga retorno a la circulación espontánea. Fíjense, esto que ven acá, las flechas rojas, son interrupciones de las compresiones que se producen durante el paro. Ustedes, los que han estado en paros, han visto que se interrumpen muy frecuentemente las compresiones, o para chequear el pulso del paciente, o para chequear el ritmo, o para intubarlo, o para ventilarlo, o para lo que sea, y es muy frecuente que se interrumpan. Hay que tratar de que se interrumpa y se minimicen las interrupciones
que se interrumpa lo menos posible, que se minimicen las interrupciones durante el paro. Entonces, no solo el problema es interrumpir, sino que cada vez que uno interrumpe, si esta es la presión de perfusión coronaria, esta línea indica la presión de perfusión coronaria que uno quiere obtener, fíjense que cada vez que uno se interrumpe requiere varias compresiones antes de que se llega a obtener una presión de perfusión coronaria óptima. Entonces, tenemos todos estos espacios rojos sin una presión de perfusión coronaria óptima y solo tenemos estos espacios en donde logramos una adecuada perfusión coronaria. En cambio, si uno no hubiese interrumpido las compresiones durante todo ese lapso, tendríamos todo este tiempo por arriba de la presión de perfusión coronaria óptima y aumentamos la probabilidad de que el paciente llegue a un retorno de la circulación espontánea. Y por otro lado, es muy importante que cada interrupción sea lo más breve posible. Es decir, si uno, en este caso, en este lugar interrumpe las compresiones torácicas, va disminuyendo la perfusión y después es muy difícil llegar otra vez con varias compresiones torácicas. Recién acá al último se llega a obtener una adecuada perfusión coronaria. Es decir, uno para obtener una probabilidad de que el paciente, una mayor probabilidad de que el paciente sobreviva, no tiene que interrumpir las compresiones torácicas. Eso es lo más importante y es uno de los, quizás uno de los mensajes más esenciales que se tienen que llevar de esto, más allá de lo que vamos a hablar adaptado al contexto de la pandemia. ¿Cómo mejoramos la fracción de compresión torácica? Hay que entrenar al equipo y hay que hacer coreografías, es decir, en los equipos de trabajo que ustedes tienen o que tenemos en nuestros lugares de trabajo, esto lo tenemos que practicar, tenemos que agarrar 4 o 5 personas y decir, practiquemos cómo nos vamos a mover, qué vamos a hacer, qué puesto vamos a ocupar cada uno y practicarlo. Tener un maniquí o tener algo, o aunque no estuviese el maniquí, en una habitación, hacer una coreografía y practicarlo, cómo lo vamos a hacer. Esto se hace con práctica, práctica y práctica. Si uno lo practica, en el momento que lo tiene que implementar, va a estar mucho más canchero y va a estar mucho más familiarizado con lo que tiene que hacer cada uno. En el momento del paro hay que minimizar el tiempo para colocar la vía aérea avanzada. Ya vamos a ver que es una de las adaptaciones que se hace al protocolo. Siempre en los cursos de ACLS decimos que no hay que colocar una vía aérea avanzada si no es necesario, que con la ventilación con bolsa, válvula, máscara, es decir, con el ambú, es suficiente, pero en este caso se recomienda colocar la vía aérea avanzada lo antes posible. Cuando uno va a colocar la vía aérea avanzada, debería interrumpir lo menos posible las compresiones. Evitar los chequeos de pulso innecesarios, como dijimos antes, cada 2 minutos se interrumpe, se chequea el ritmo y en el caso de la actividad eléctrica sin pulso solo se controla el pulso si el paciente tiene un ritmo que podría llevar a tener pulso, es decir, si el paciente tiene una FBTB, no se chequea el pulso. Si el paciente tiene una sistolia, no se chequea el pulso. Solo se chequea el pulso si el paciente tiene un ritmo que podría llegar a hacerlo tener pulso. Y hay que minimizar las pausas antes de hacer los choques. Mucha gente lo que hace es interrumpir las compresiones mientras que se carga el desfibrilador, y hay desfibriladores que tardan mucho en cargarse y todo ese tiempo se pierde y se podría haber estado haciendo compresiones. Y como les mostré en su momento, si uno interrumpe largamente las compresiones, después cuesta mucho volver a obtener una circulación en el corazón. ¿Cuáles son las causas de paro que podemos ver en la pandemia? Las causas de paro son las mismas, uno no tiene que aprender nuevas causas de paro. Estas son las clásicas 5H y 5T, que es la hipoxemia, los hidrogeniones, la hipo y la hipercalemia, la hipovolemia, la hipotermia, la trombosis pulmonar, la trombosis coronaria, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión y las toxinas. Esas son las 5H y 5T clásicas que siempre enseñamos en el ACLS, pero en el contexto de la pandemia hay 2 o 3 cosas que uno se tiene que acordar por si el paciente está cursando una infección por COVID. La hipoxemia, obviamente, ya todo el mundo habla de que, y todo el mundo sabe que el COVID lleva a un síndrome de distrés respiratorio. Entonces la hipoxemia en estos casos va a jugar un rol muy importante como causa de paro. Y por otro lado también se habla de que el coronavirus aumenta el riesgo de trombosis, por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta el TEP como causa
de paro y la trombosis coronaria como causa de paro. ¿Venimos bien? No sé si puedo tener feedback de alguien que tenga acceso al micrófono, pero... Bien. Sí, venimos bien. Todo en orden. Genial, vamos. Bien, como les decía, el síndrome de estrés respiratoria, la trombosis coronaria se vio que está aumentada en estos pacientes y la trombosis pulmonar también. Hay varios reportes, acá les dejo uno, pero si quieren les puedo mandar un par de artículos más que muestran el riesgo incrementado de trombosis en estos pacientes. De hecho, en algunos lugares lo que recomiendan es que los pacientes que están cursando una enfermedad moderada severa directamente se los anticoagule por el riesgo de una muerte súbita por un TEP o por un infarto, y eso está en revisión. También hay algunos reportes de que el virus podría generar injuria miocárdica directa, o sea, una miocarditis por el virus, y por supuesto las arritmias merecen una consideración especial. ¿Por qué? Porque no solo la trombosis coronaria puede llevar a arritmias, sino que también varias de las drogas que han sido propuestas para el tratamiento del coronavirus interaccionan y pueden generar aumento del riesgo de arritmias. La más clásica, la que todo el mundo habla, es la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina, que aumenta el QT y aumenta el riesgo de arritmias. Por suerte, la hidroxicloroquina la están sacando, más allá de que Bolsonaro la esté tomando, y Trump creo que también. Por suerte la están sacando de varios protocolos porque no hay evidencia de que sirva, y todo lo que va surgiendo, la evidencia de mejor calidad que está surgiendo sobre hidroxicloroquina estamos demostrando que no sirve, así que creo que en breve va a salir de todos lados y esperemos que no sigan poniéndole tanta ficha a la hidroxicloroquina, porque la verdad es que no hay evidencia de que sirva y no debería usarse por lo pronto. Bien. Es muy importante, una vez que uno diagnostica el paro, tener en cuenta que todos los pacientes tienen que recibir RCP, a menos que ustedes no tengan los EPP adecuados. Si no hay ADPP, lo lamento, pero el paciente no puede recibir RCP. Y acá hay un punto importante, y en el contexto de la pandemia, sobre todo en pacientes con coronavirus, es importante definir si hay órdenes de no reanimar o si está estipulado que ese paciente tiene limitación del esfuerzo terapéutico y no tiene que recibir maniobras de RCP. Pero si no hay una orden de no reanimar y tenemos los EPP adecuados, todo paciente a priori debería recibir maniobras de RCP. Lo primero que tienen que hacer es prepararse para la situación de paro, tomarse un microsegundo, esperar y pensar. ¿Sí? Tienen que pensar qué es lo que van a hacer. Y lo primero que van a hacer es prepararse y considerar que la situación de paro es una situación de emergencia, y como toda situación de emergencia uno pierde un poco la capacidad de raciocinio y nos expone a cometer más errores. Hay un riesgo adicional para los trabajadores porque el estrés lleva a que no nos protejamos bien. Si el paciente se descompensa inmediatamente, puede ser que uno entre instintivamente a la sala o a la habitación del paciente sin tener el EPP colocado, y el RCP encima es un procedimiento, como dijimos desde el inicio, que conlleva un alto riesgo de aerosolización. Entonces, si uno no tiene el EPP adecuado y instintivamente quiere entrar a salvar al paciente, es posible que se exponga a un alto riesgo de aerosolización. Así que tómense un segundo y piensen antes de actuar, y como les decía, la mejor forma, porque en el momento uno trata de no pensar. Entonces, la RCP y la reanimación y el ACLS tienen que ser como, nosotros siempre decimos que es como cuando uno maneja un auto. Uno no piensa, bueno, voy a apretar el embrague y después voy a mover la mano derecha así para poner primera y voy a ir soltando y voy a apretar. Es algo que uno lo hace instintivamente y lo hace casi sin pensar. ¿Y cómo logra eso? Practicando. Es como cualquier habilidad que uno tiene, que la hace y practica. Y me imagino, qué sé yo, no sé, los kinesiólogos, sus prácticas cuando empezaron les habrán dicho esto tenés que hacer así, después asá, y ahora lo hacen automáticamente. Cuando una enfermera o un enfermero va a sacar sangre, lo mismo. Es decir, todos tenemos, y uno lo logró con la práctica eso. Entonces esto también es como todo, uno lo tiene que practicar muchas veces con un muñeco, para que después en el momento que lo vaya a hacer
lo pueda hacer automáticamente y no cometa errores, porque en ese momento uno tiende a no pensar. Colocarse y sacarse el EPP es lo mismo, es una habilidad más que todos tenemos que aprender, y hasta que uno no lo hace muchas veces se va a equivocar mucho, y es preferible haberse equivocado con un paciente que no tenía COVID a haberse equivocado con un paciente que tiene COVID. Entonces, lo primero que tienen que hacer en la situación de paro, obviamente, que dijimos, es colocarnos el equipo de protección personal nivel 3. Que consta de la cofia, la máscara facial o las antiparras, el barbijo N95, el camisolín repelente a fluidos y los guantes. En algunos lugares mencionan que se puede usar máscara y antiparras, eso depende de cada uno, el Ministerio de Salud recomienda uno u otro. Por ejemplo, las recomendaciones de la SATI recomiendan las dos cosas, pero con que tengamos una de las dos aparentemente es suficiente según las recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que uno va a considerar especialmente en los pacientes que tienen COVID? Bueno, obviamente siempre el EPP adecuado. Si el ritmo es desfibrilable, uno podría hacer una desfibrilación inicial mientras que se colocan la EPP, es decir, hacer una desfibrilación inicial no es un procedimiento que conlleva aerosolización, por lo tanto uno podría no retrasar la desfibrilación. Ustedes saben que si uno no retrasa la desfibrilación aumenta el riesgo, aumenta la chance de que el paciente retorne a la circulación espontánea siempre y cuando el ritmo sea desfibrilable. Durante la RCP hay que aportar oxígeno en forma pasiva, es decir, no a presión positiva, sino pasiva durante las compresiones. Cuando uno obviamente tiene el EPP incluso colocado. ¿Qué significa esto? Poner oxígeno por una máscara con reservorio, poner oxígeno con una cánula, lo que uno tenga que le dé mayor cantidad o fracción inspirada de oxígeno al paciente, hasta que uno lo intube. Es decir, uno lo debería intubar lo antes posible, debería con el EPP colocado, ponerle oxígeno en forma pasiva, empezar las compresiones, como dijimos, las compresiones es lo más importante, y inmediatamente prepararse para intubar para empezar a hacer las ventilaciones. Durante las compresiones, obviamente durante la intubación, por supuesto, hay que suspender las compresiones. ¿Por qué? Porque cuando comprime uno aumenta el riesgo de aerosolización, y la intubación uno está muy cerca del paciente y muy cerca de donde pueden salir esos aerosoles. ¿Por qué se aclara esto? Porque uno siempre dijo no interrumpir las compresiones o interrumpir las compresiones lo mínimo indispensable durante la intubación. Entonces mucha gente lo que hace es durante las compresiones hace la maniobra de intubación, cuando ve las cuerdas vocales ahí interrumpe las compresiones y progresa al tubo. En este caso, durante toda la maniobra, desde que uno abre la boca hasta que coloca el tubo y el tubo pasa por las cuerdas vocales y uno logra insuflar el balón, debería estar siempre sin comprimir. Hay que minimizar la ventilación con bolsa, válvula, máscara, o sea, tratar de no usarla, y si uno la llega a usar, siempre debería hacerse con 2 reanimadores. Esto es interesante porque se dice que la cantidad de reanimadores en la sala tiene que ser la mínima indispensable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en general lo que se hace es, si optan por usar bolsa, válvula, máscara, el que está haciendo las compresiones es el que aprieta la bolsa, o sea, deja de hacer las compresiones, aprieta la bolsa, y el que está en la cabecera del paciente es el que coapta la máscara a la cara del paciente. Después les vamos a mostrar cómo son las posiciones dentro de la sala para hacer las reanimaciones. Y si no se puede intubar, se debería usar una vía supraglótica. Vía supraglótica, para los que no están familiarizados, es esto que está acá, que es una máscara laringea, que vienen de diferentes tamaños según el peso del paciente. Uno lo coloca, lo insufla y eso queda abocado hacia la laringe del paciente. En estos casos, como esto no sella perfectamente la vía aérea, si hay una vía supraglótica colocada, se debería hacer ventilaciones 32, como cuando uno ventila con bolsa, válvula, máscara. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones del protocolo que vimos inicialmente? Fíjense, están acá en amarillo. Una de las primeras es dar oxígeno en forma pasiva, es decir, tratar de no usar bolsa, válvula, máscara.
Otra es prepararse para intubar inmediatamente, que esto antes no lo decíamos, ahora en el contexto de la pandemia sí. Y otra de las cosas es si usar la vía supraglótica, que esto era algo que antes no lo recomendábamos tanto, y pausarlas, o sea, es decir, suspender las compresiones durante la intubación. Un punto polémico es que la American Heart Association recomienda conectar el ventilador lo antes posible, y eso es algo que, bueno, si quieren después lo charlamos, pero en el contexto de la clínica por ahora nosotros no lo vamos a recomendar por el tipo de instrumental que tenemos. ¿Cómo serían las posiciones? Fíjense que habitualmente nosotros hablamos de 6 reanimadores o 5 reanimadores en el ACLS con diferentes funciones. Acá recomendamos que haya no más de 3 reanimadores en un área sucia y un cuarto reanimador que es el que registra el tiempo y ve la calidad de la RCP, controla la calidad de la RCP en un área limpia. Los 3 reanimadores serían el que está en la vía aérea, el que va a hacer la desfibrilación y va a hacer las compresiones, y el que maneja las drogas, el reanimador 3. Y cada 2 minutos se rotan el reanimador 1, el reanimador 2 va a pasar a la posición del reanimador 1 y el reanimador 1 va a pasar a la posición del reanimador 2. Lo ideal es que haya un área sucia, que sea esta donde hay más riesgo de aerosolizaciones. Estos sí o sí tienen que tener EPP3 y este sí puede estar en una sala contigua o puede estar quizás desde la puerta, puede tener un EPP nivel 2 o estar preparado con EPP3 por si hay que reemplazar alguno de los reanimadores del área sucia. Siempre es importante tener a alguien fuera de la puerta o alguien cerca para pedirle cosas por si hace falta. Después vamos a hablar algo de vía aérea, pero siempre uno debería tener preparado un kit para vía aérea y considerar a estos pacientes con una vía aérea, como que tienen una vía aérea dificultosa de entrada, y siempre la persona más experimentada en intubación debería ser el que intente los primeros atinos de intubar. Otra de las adaptaciones que se hicieron es el RCP en decúbito prono. ¿Y por qué se está hablando de RCP en decúbito prono? Porque hay pacientes, como ustedes saben, que tienen síndrome de distrés respiratorio, que necesitan bastante tiempo de ventilación en decúbito prono. Y, bueno, si intercurren con paro, por suerte esta no es la situación todavía en Santa Catalina, pero quizás en la sede de Amenábar, si esto ocurre, puede ser que sea necesario. Entonces, lo que se recomienda actualmente es que si el paciente está en decúbito prono, se puede llegar a hacer RCP en esa posición. La mayor cantidad de evidencia que proviene de los pacientes con RCP en decúbito prono es de pacientes que estaban siendo sometidos a una neurocirugía. Y bueno, así que hay muy poca evidencia de esto. Lo que se recomienda es que si el paciente está en decúbito prono y uno no puede girarlo, o no tiene la cantidad de gente, o hay riesgo de que se le desconecte el tubo, o riesgo de que se le desconecte una vía, uno puede hacerle RCP en decúbito prono. ¿Cómo se hace? Colocando las manos como están mostradas en la foto, igual que cuando uno las coloca con las compresiones sobre el esternón, y las debería colocar más o menos al nivel inferior de la escápula. Se dice entre D7 y D10 es la recomendación. Yo particularmente no soy muy adepto a recomendar entre D7 y D10 porque creo que es muy difícil ponerse a contar las apófisis espinosas de las vértebras dorsales en el momento del paro, así que creo que el límite inferior de las escápulas coincide aproximadamente entre D7 y D10 y está bien colocarlo ahí. La recomendación de ponerlo en el límite inferior de las escápulas viene de un estudio en donde vieron cuál era la mayor área del corazón que correspondía dentro del tórax a nivel posterior, y bueno, vieron que era a nivel del inferior de las escápulas, así que está perfecto poner las manos en ese lugar. ¿Y dónde vamos a poner los parches? Los parches se pueden poner antero-posterior, se pueden poner posterolateral o se pueden poner biaxilar. La más usada es la posterolateral, en donde se pone uno de los parches a nivel de la escápula y el otro de los parches se pone a nivel de la línea axilar media en la región lateral del tórax. En el caso de que tengamos las paletas, podemos ubicarla en la misma posición.
¿Cuándo tenemos que girar sí o sí al paciente? Bueno, si vemos que las compresiones son ineficaces, ustedes saben, no es el propósito de la charla, pero hay varias formas de chequear las compresiones, cómo son las compresiones torácicas, si son eficaces o no, como el end-tidal de CO2 o la presión, si el paciente tiene una vía arterial colocada, ver la presión que uno está logrando generar con las compresiones, o si uno tiene que hacer alguna intervención para solucionar problemas con la vía aérea, qué sé yo, se le movió el tubo y no estamos logrando obtener buenas ventilaciones, o el tubo está obstruido, o lo que sea que le haya pasado y uno tiene que solucionar algún problema de la vía aérea, bueno, hay que dar vuelta al paciente porque obviamente en decúbito prono no se puede solucionar. Entonces, en esos casos, uno debería dar vuelta al paciente sí o sí. Con respecto a la oxigenación y la ventilación, hay algunos puntos importantes, por eso lo puse en un apartado diferente, como para que lo charlemos un poco más profundamente, porque como les decía al principio, el síndrome respiratorio agudo o incluso los pacientes que tienen neumonía van a tener hipoxemia, y esto es una causa frecuente y hay que tener especial atención a la vía aérea en estos pacientes y la oxigenación y la ventilación. Entonces, vamos a ver algunas medidas para disminuir el riesgo de exposición. Vamos a hablar un poco de ventilación no invasiva, de cuándo intubar, de qué cuidados hay que tener una vez que uno haya intubado al paciente y cómo lo vamos a ventilar bien durante el paro. Para disminuir el riesgo de exposición vamos a usar, siempre que usemos la bolsa válvula máscara o pongamos el ambú, es decir, la bolsa la conectemos a la traqueostomía del paciente, siempre vamos a tener interpuesto esto que está acá en verde, que es el filtro EPA, el filtro vírico-bacteriano, que en el caso de la clínica son estos los que tenemos. Acá hay un ambú con el filtro colocado y la máscara colocada. Gracias, Joaco, por la foto, que me mandó la foto ayer y está muy buena. Estos son pacientes que tienen traqueostomía, como les decía, acá tienen el filtro colocado, ¿sí? Y bueno, ya sea el oxígeno o el ventilador. También me mandó Joaco las fotos, muchas gracias. Estos son los instrumentos que tenemos en Santa Catalina y siempre deberían estar colocados estos filtros cada vez que vayamos a ventilar a un paciente. ¿Por qué es importante tener estos filtros? Fíjense, esto es una simulación en donde con un paciente, en realidad es un maniquí, un simulador, le dieron gases y después vieron cómo salían los gases cuando los ventilaban con y sin el filtro. Fíjense que sin el filtro tienen estas donde muestran las fechas rojas, todo eso es salida de aerosoles del paciente. Y esto en rojo acá también son salida de aerosoles del paciente. Esta es una vista, esta que está acá más a la derecha es una vista desde la cabeza del paciente, esta es una vista lateral del paciente. Cuando uno le coloca el filtro, fíjense que no hay aerosolización, no sale el aerosol y queda todo en el filtro. Fíjense que casi no hay, desde la cabecera del paciente se ve esto que es la fuga, y por eso es tan importante coaptar bien y usar dos reanimadores, uno para coaptar bien la máscara y otro para apretar la bolsa, porque esto verde que se ve acá desde la cabecera del paciente es algo de fuga cuando se ventila con bolsa, válvula, máscara, aún teniendo el filtro. Entonces, siempre usar el EPP para disminuir el riesgo de exposición. No hay que desconectar innecesariamente la bolsa, es decir, si uno tiene un paciente que está intubado, si uno tiene un paciente que está traqueostomizado, hay que dejarle la bolsa colocada, tratar de no sacársela. Inflar siempre el balón del tubo, y si el paciente está traqueostomizado y tiene una cánula sin balón, siempre hay que reemplazarla por una con balón o en realidad insuflarle la cánula si la tiene desinflada, es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer. No aportar oxígeno con presión positiva mientras se realiza la RCP, ya lo dijimos, pero es importante solo con la máscara con reservorio, con la cánula, con lo que uno tenga. Y otra de las cosas es, si uno le coloca una máscara al paciente, colocarle un barbijo por arriba o un tapabocas, cosa de limitar la aerosolización. Y bueno, como ya dijimos, si van a hacer bolsa, válvula, máscara, hacerlo con 2 reanimadores. ¿Cómo se hace con 2 reanimadores? Por si no lo han visto, el más importante de los 2 reanimadores es el que coapta la máscara, para tratar de evitar que haya fuga entre la cara del paciente y la máscara. El otro es el que va a comprimir la bolsa.
Con respecto a la ventilación no invasiva, hay que tratar de evitar hacerla. Acuérdense que tiene más riesgo de aerosolización, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo los pacientes que tienen un uso crónico de la ventilación no invasiva, es decir, si es alguien que ya viene usando hace tiempo, no lo vamos a sedar e intubar para hacerle su ventilación solo porque estamos en el contexto de la pandemia. O situaciones transitorias que ustedes saben que se van a resolver en breve lapso, como por ejemplo el típico caso es el edema agudo de pulmón, cuando hay una indicación de no intubar al paciente o cuando haya falta de ventiladores y uno no tiene otra forma de aportarle apoyo ventilatorio que no sea con ventilación no invasiva. Bueno, si no tenemos ventiladores y no queda otra, obviamente le vamos a aportar BiPAP. ¿Cuándo intubamos? Hay que intentar prever esta situación, no nos tiene que venir de sorpresa sin que nosotros la veamos y nos agarre desprevenidos. Es decir, uno tiene que ver qué paciente está yendo hacia la necesidad de intubación, preverlo con anticipación. Lo ideal es intubar a estos pacientes en un contexto de una sala de cuidados críticos, pero si no tenemos esa sala de cuidados críticos o si no estamos como para derivar al paciente rápidamente, uno tiene que preverla y tener todo preparado. Como les decía, es importante tener un kit preparado para ingresar a la habitación la menor cantidad de cosas posibles y tener preparada la persona con mayor experiencia en intubación que esté lista para ir a intubar a ese paciente. Entonces, tenemos que estar atentos a los pacientes que desarrollan rápidamente hipoxemia o que desarrollan un síndrome de estrés respiratorio agudo, o si uno está usando BNI, el paciente requiere una fracción inspirada de oxígeno mayor a 0,6 para mantener una saturación de oxígeno mayor a 90%, o bueno, si el paciente tiene un shock séptico, o si tiene un empeoramiento de la PAFI, o si tiene hipercapnia o acidosis, o si tiene mala mecánica ventilatoria, uno lo ve que es un paciente que está a punto de agotarse o va hacia agotarse, o si tiene una alteración del estado mental por el fallo respiratorio mismo. Es decir, esos pacientes son pacientes que ya sabemos que van a evolucionar hacia un requerimiento de intubación y no deberíamos esperar a que empeoren o que hagan un paro para intubarlos. Uno debería intubarlos en esas condiciones antes de que estén peor. Recuerden que la PAFI se considera si tiene menor a 200 o una saturación de oxígeno sobre fracción inspirada menor a 315 en el caso de que no podamos hacerle gases. Otras de las cosas que se usan para prever los pacientes que se van que van a empeorar es este score, que es un score bastante validado y se usa en muchos países del mundo, en muchos hospitales, que se llama NEWS2, que quizás por ahí en algún momento en la clínica lo podamos implementar, en donde se ve que pacientes con parámetros muy sencillos, fíjense que usa la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si necesita suplementación de oxígeno o no, cuál es la temperatura, cuál es la presión sistólica, cuál es la frecuencia cardíaca y cómo está el nivel de conciencia. Con esos parámetros muy sencillos, que son los que toma enfermería todos los días, si uno los tiene anotados y los tiene a mano, uno puede armar un score en donde si el score le da de 5 o más, uno ya sabe que ese paciente probablemente requiera observación en una unidad de cuidados intermedios o de cuidados críticos, y después se va haciendo, está estipulado que, por ejemplo, un paciente tiene entre 2 y 4, uno tiene que hacerle un control cada 1 hora. Y además les sirve para hacer un control evolutivo, es decir, si el paciente va empeorando el NEWS, uno sabe que es un paciente que probablemente requiera más cuidado y uno tenga que prestarle más atención. Es decir, este es un score muy útil que salva vidas aplicarlo y evita que uno tenga que correr en una situación de estrés, con paro, etcétera, y no esté preparado. Es decir, prevé la complicación y el empeoramiento del paciente. Cuando uno tiene que intubar, cuando uno llega a la intubación, siempre obviamente está arriba de todo usar el EPP adecuado. Como les decía, tener preparada una bolsa y no meter más de lo necesario en la habitación, y tratar de en la bolsa tener todo lo necesario y no tener que estar saliendo, entrando para buscar cosas. Es decir, tener tubos de varios tamaños preparados. Si se puede, en algunos lugares tienen videolaringoscopio, es útil usar un videolaringoscopio, eso te permite estar un poquito más lejos del paciente.
Siempre, como les decía, tener una persona afuera por si necesitan algo, así ustedes no tienen que estar entrando y saliendo y poniendo y sacando el EPP. Y usar la secuencia de intubación rápida, que no es el objetivo de la charla, decir cómo se hace, pero bueno, cada lugar tiene su protocolo y uno debería estar al tanto de cómo es la secuencia de intubación rápida. Una vez intubado el paciente, siempre, es decir, uno intuba al paciente, infla el balón, y lo que se puede hacer es coaptar el tubo, es decir, cerrar el tubo con una pinza Kocher antes de colocar todos los elementos que le va a colocar. Obviamente lo primero que le va a colocar es el filtro EPA y después, si el paciente, como dijimos, no está en paro, le va a colocar el ventilador y el ventilador apagado, y ahí entonces uno desclampea el tubo y ahí, una vez que está todo conectado, puede prender el ventilador. Lo ideal es conectarlo antes posible el ventilador, usar un circuito de aspiración cerrado y desconectar el tubo endotraqueal lo mínimo indispensable. Y siempre que uno va a desconectar el tubo endotraqueal, obviamente siempre deja el filtro colocado sobre el tubo del paciente y lo ideal es apagar el ventilador antes de desconectarlo, como para que no genere presión positiva mientras que lo estamos desconectando. Y nunca desinflar el balón del tubo o la cánula, y siempre chequear que esté bien inflado, porque también ese es un origen de que haya aerosolización. Entonces, para terminar, 2 o 3 cosas que me parece que es importante que se lleven: que siempre hay que usar EPP3 en situaciones de paro, que hay que predecir el deterioro clínico de los pacientes, hay que actuar antes de que lleguen al paro, tratar de evitar que lleguen al paro, tratar de evitar usar la BNI, pero bueno, cuando hay que usarla, y si uno va a tener un paro, tratar de realizar una intubación lo antes posible y realizar el RCP de alta calidad, es decir, comprimir y tratar de evitar la interrupción de las compresiones lo más posible. Nada más. Muy bien. Muy linda la presentación. Muy bien, gracias, la verdad. Como la gente, es terrible, se cayó el estadio. Yo pensé que Pavón estaba teniendo una convulsión. Ovacionado. Muy bueno lo tuyo. Muy completa la presentación. Y no me llegaron preguntas. Ahora sí están llegando algunas. Me están cargando preguntas. Hay un perro emocionado ahí. Atento toda la charla. Hay un perro que se emocionó. Ahora apago el micrófono. Una preguntita que quería hacer. ¿Cómo definís el éxito de la RCP? En los estudios que antes eso evolucionó, hace un tiempo medían retorno a la circulación espontánea y ahora es pacientes que salen con un adecuado performance neurológico del hospital. Bien, por eso me parece importante aclararlo, porque nosotros tenemos pacientes, entre comillas, con éxito según la definición vieja. Claro, sí, eso cambió. Sí, perfecto. Lo que pasa que eso, bueno, estaba en manos de gente que veía un poco el cuadro, digamos, la cardiología nomás y el tema del corazón y el retorno a la circulación espontánea, pero bueno, después eso evolucionó y American Heart entendió que el éxito de la RCP se medía en pacientes que podían de alguna forma salir autoválidos del hospital. Perfecto. Hola, ¿puedo decir algo? Rodri. Sí. ¿Qué haces? Che, gracias, buenísimo, me encantó. Muy atento, aparte no me aburrí en ningún momento, excelente. No me aburrí. No, buenísima estuvo la clase, me encantó. Lo que quería decir no era una consulta, sino creo que aprovechar esta situación donde estamos muchos para hablar de algo que tiene que ver directamente con esto, y es que por lo menos en Catamarca, lo que no es SPS, en México, en Venezuela, no sé, en Amenábar, siempre que hay un paro es caótico y no tenemos un protocolo propio, digamos, ni siquiera hay un código, no sabemos cómo llamarlo, Karen, código 100, código azul, no tenemos determinado quién
hace o quién va a actuar en cada lugar, en cada sector, como vos bien describiste recién. Entonces creo que puede ser una buena excusa esta para primero organizarnos y generar un protocolo propio, más allá del COVID, en relación a quiénes son las personas que tienen que estar, porque después son 20 personas, en Venezuela las habitaciones hay un tema de espacio, hay 2 kinesiólogos, 2 médicos, 5 enfermeros, y me parece que es una buena excusa para ya definir un poco los roles de cada uno, la alarma, quién va a hacer cada cosa, más que nada parece que es por ahí hasta lo más importante. Sí, totalmente. Yo creo que eso es definitivo para el éxito de la RCP, la organización. De hecho, cuando uno da la CLS, lo que más enseñas a la gente y lo más difícil de enseñar, si se quiere, no es enseñar, pero es que practiquen organizarse. Y es muy difícil, incluso con gente que trabaja en la misma organización, que puedan organizarse, porque venimos de hacer y trabajar el paro de una forma muy distinta, que con preconceptos antiguos, y de hecho durante el curso de ACLS son 2 días que lo único que haces es practicar, no se enseñan contenidos teóricos, ni se enseña ninguna cuestión fisiopatológica ni nada, es organizarse, es como aprender a manejar, es decir, bueno, primero voy a poner primera, voy a arrancar, voy a frenar, etcétera. Y esto es lo mismo, creo que es una buena oportunidad, como decís vos, para que empecemos de alguna forma en la clínica a practicar protocolos. O sea, si quieren yo me ofrezco, podemos ir sede por sede y, como vos decís, adaptándolo a cada sede, porque cada sede es particular y va a tener su recurso humano y sus capacidades diferentes, entonces, y su recurso físico también, porque el espacio es distinto en cada una, así que bueno, se puede ir mejorando eso. Me parece que está bueno para ir practicándolo en cada sede. Tengo algunas preguntas, Carlos, que fueron apareciendo. Bueno, la primera pregunta es si hay que hacer controles de placas diarios en estos pacientes. ¿Los pacientes que han tenido un paro? Sí. No. No sé, la pregunta dice, los controles RX, Gustavo Aparicio pregunta si son diarios en estos pacientes. No es necesario hacer controles de radiografía diarios. No. Bien. No, lo más importante es la clínica y de hecho muchos pacientes, sí, a ver, una cosa es si el paciente es un paciente COVID, estamos hablando de un paciente que tuvo COVID, lo que se ha visto es que lo más importante es la clínica, porque de hecho algunos empeoran incluso antes de manifestarse, tener manifestaciones en la placa. Entonces lo importante es la saturación de oxígeno y los parámetros clínicos. Si hablamos de un paciente que ha tenido un paro, no. La necesidad de radiografía, no, en ningún protocolo habla de que haya que hacer una radiografía diaria. Bien, sí, mi pregunta en realidad fue sobre este tipo de paciente COVID. No especifiqué, claro. Perdón. No, sí, los pacientes COVID, en realidad lo más importante es la clínica. Perfecto. Bien, otra pregunta es si podrías repasar la función de cada uno de las 4 personas de la habitación, dentro de la habitación. Aclaro sí. Yo, antes que repases, que la charla la vamos a estar distribuyendo, ¿sí? Así que todo el PowerPoint completo lo van a tener a disposición. Por una módica suma, no sé si yo dejé de compartir, pero si quieren les comparto de vuelta y les muestro. Esta es ya les voy a compartir. Esta es la disposición que tienen que tener, es decir, tenemos que tener mínimo 3 reanimadores, máximo 4 dentro de la habitación, en donde una persona sea la que se encarga de la vía aérea. Inicialmente a la vía aérea debería ir la que está más experimentada en vía aérea. Esto no significa, y este es un preconcepto antiguo también, en general el que se paraba en la cabecera del paciente y manejaba la vía aérea era la persona que conducía el paro. Esto hoy por hoy se desaconseja completamente. La persona que está conduciendo el paro no debería ser la persona que está manejando la vía aérea. Es decir, si me preguntaran a mí, la persona que está conduciendo el paro debería ser esta que está acá, que está observando todo desde lejos.
en donde es la que chequea cómo está haciéndose la calidad de la RCP, está chequeando los tiempos, está observando que el ritmo del desfibrilador desde lejos, es decir, tratar de que sea la persona que está mirando todo, no la persona que está en la vía aérea. Obviamente, si la persona más experimentada en manejo del paro y también es la persona más experimentada en vía aérea, bueno, puede hacer las dos cosas, pero en lo posible que la persona que está conduciendo el paro lo único que sea es conducir el paro. Bueno, tenemos la persona que está en vía aérea, que inicialmente debería ser la más experimentada en intubación, la que maneja el desfibrilador y hace las compresiones, o sea, sería la persona que va inicialmente a comprimir, y la que maneja las drogas. La que maneja las drogas también podría llegar a hacer compresiones, pero bueno, esto es según a gusto del equipo. Y acá siempre acuérdense que cada 2 minutos tiene que rotar la persona que hace compresiones, es decir, uno puede rotar el R2 con el R1 o puede rotar el R3 con el R1, que uno haga compresiones y después haga el otro y así sucesivamente. Bueno, tenemos bastantes preguntas, así que yo les diría que vayan programando el almuerzo para un poco más tarde. El paro no presenciado, ¿requiere hacer RCP por 2 minutos o directamente se hace cardioversión en el caso de que sea un ritmo desfibrilable? No, eso es algo que también es un concepto que se dejó un poco de lado. En realidad, si el ritmo es desfibrilable, lo primero que uno tiene que hacer es una desfibrilación, porque retrasar la desfibrilación disminuye la probabilidad de retorno a la circulación espontánea, sea presenciado o no presenciado, y sobre todo en el ámbito intrahospitalario. Nosotros en el ámbito intrahospitalario, digamos, por más que no sea presenciado, es probable que el paciente, no sé, haya estado en control, pero sí. Sí o sí, uno si ve un ritmo desfibrilable tiene que hacer la desfibrilación inmediata. Obviamente mientras se carga el desfibrilador, si tenemos desfibriladores que son viejos o tardan en cargarse, hay que hacer RCP. Bien, otra pregunta es, tenemos en Venezuela alerta de código azul. ¿Tendría que haber otro tipo de alerta, ya que la preparación o actuación difiere en algunos pasos? Con eso justamente creo que es lo que la idea es uniformarlo y adecuarlo a cada sede. Si se puede uniformar, pero hay cosas que evidentemente puede que no sean similares en las sedes. Yo creo que si lo que uno tiene funciona bien o uno ya está acostumbrado a usarlo, no debería por qué cambiarlo. Sí o sí siempre se puede mejorar. Si uno piensa que hay cosas para mejorar, debería mejorarlas, pero yo no conozco a fondo cómo es el código azul, pero bueno, lo podemos ver juntos y podemos ver si hay algo que se pueda mejorar. Bien, otra es, Carlos, en las sedes de Catamarca o Venezuela, donde aislados. Sí, hay se cortó un poquito, no entendí. Dice, en las sedes de Catamarca, no, porque me corté yo, porque no entiendo, dice que no hay pacientes aislados. ¿Qué nivel de PP tenemos que usar? Sí hay pacientes aislados, en realidad tenemos pacientes aislados respiratorios en Catamarca y en Venezuela. Si el paciente, esto vale para pacientes, esto vale para pacientes tanto con COVID confirmado como con sospecha. Es decir, si uno lo tiene aislado porque sospecha que tiene COVID, debería usar EPP3 en el contexto del paro. Sí, yo creo que sí. Nosotros en Catamarca, en las sedes en general, ahora lo que tenemos son pacientes algunos pueden tener sospecha de COVID y otros tienen un aislamiento respiratorio, si bien preventivo. No tienen sospecha de COVID, que es preventivo, que es un seguro extra que tomamos en las clínicas para tratar de que no ingresen pacientes con el virus. Esta situación es un poco diferente tal vez en cuanto al riesgo, obviamente, porque no son pacientes con sospecha de COVID. Los manejamos como sospecha de COVID, los manejamos con aislamiento respiratorio, pero técnicamente no son pacientes sospechosos de COVID la mayor parte de los que están en aislamiento respiratorio. Otra pregunta es, los integrantes en RCP que nombraste, 3 en circuito, uno se ocupa de la máscara y evita la aerosolización, otro aporta el oxígeno y realiza las compresiones, y faltaría el que maneja el carro de paro. Bueno, entiendo que es el que le llamaste drogas. No, mira, no. Ahí si quieren le comparto de nuevo. Esa es mi pregunta nuevamente, Carlos. Acá, mira, ¿la pueden ver la presentación? Sí.
Bueno, Sí. acá este sería el R1, es el que es el que maneja el desfibrilador y hace las compresiones. El R3 es el que maneja las drogas y el R2 es el que maneja la vía aérea. O sea, si uno tiene el paciente intubado, va a ser, obviamente, los que han hecho las LS saben que las ventilaciones son 10 ventilaciones por minuto, 10 a 12, pero yo siempre digo 10 porque es más fácil de acordarse, una cada 6 segundos, en forma continua, y este que está acá hace las compresiones en forma continua a 100 a 120 durante 2 minutos. Y este es el que le va a ir dando las drogas. Es decir, si uno tiene un carro de paro con todos juntos, es decir, el desfibrilador no lo puede sacar del carro de paro y no lo puede separar y no puede separar las drogas del carro de paro, bueno, ahí ya este que maneja las drogas probablemente tenga que manejar el desfibrilador y este haga las compresiones. Pero si puede uno separar el desfibrilador del carro de paro, dejamos todas las drogas para el R3 y el R1 se encarga del desfibrilador. Claro, pero perdón, me meto. La pregunta creo que también va a lo que vos decís, que cuando necesitas bolsear y uno tiene que sellar la máscara y otro bolsear el ambú, ¿quién hace las compresiones torácicas? Ahí está, bien. Buenísima la pregunta. Cuando vos haces ventilaciones con bolsa, válvula, máscara y estás haciendo compresiones, ahí tenés que hacer 32. Entonces lo que hace es el que está haciendo las compresiones, para las compresiones, agarra la bolsa, bolsea, mientras que el R2 le coapta la máscara a la cara del paciente. Entonces, en ese momento no tenés que estar haciendo compresiones, porque estás haciendo las ventilaciones. Entonces, la persona que estaba haciendo las compresiones interrumpe, agarra la bolsa, le hace las 2 ventilaciones y vuelve a hacer las compresiones. Bien. Claro. Gracias. Yo tenía una pregunta más, pero la dejamos para el final. La tengo, no, porque voy por orden, ¿no? Dice, tengo una pregunta con respecto al tiempo y efectividad de RCP. Si el inicio de la misma se demora por la colocación de los EPP. Claro, pero no aclaré lo del estatus neurológico. Porque, por ejemplo, si nos demoramos mucho, pues vos dijiste que la efectividad del RCP se basaba en cómo iba a ser el estatus neurológico posterior del paciente, ¿no? Y si nos demoramos muchísimo en iniciar el RCP, más de 10 minutos en la colocación del EPP, ¿cómo quedamos después? Obvio, sí. Eso es un tema que obviamente en este contexto de la pandemia está en la discusión y, digamos, yo que estoy viendo pacientes, digamos, con sospecha o con confirmación de COVID permanentemente, o por ejemplo el otro día fui a ver un paciente que estaba aislado en la sede de Venezuela, no me llevó ni un minuto colocarme el EPP, es decir, me llevó muy poco tiempo. Si te lleva 10 minutos colocarte el EPP es porque no lo practicaste antes y estás haciendo algo que, digamos, que no haces habitualmente. Uno debería entrenarse en colocarse y retirarse el EPP. Es decir, mi recomendación es que todos los que están atendiendo pacientes se practiquen colocarse el EPP